Continuar en Salmos esta tarde, si pueden abrir sus Biblias. No vamos a ir a Salmos 20, pero vamos a ir a Salmos 119 y vamos a estudiar un poquito de este salmo y vamos a leer todos los versículos aquí. Y nadie se rió. 150 versículos. No, 176. Entonces, no vamos a leer tanto Biblia esta tarde, pero lo pueden leer después. Pero aquí en forma de poema siempre usa otro letra hebreo para empezar uno de esos coritos, puede decir, en Salmo 119. Pero vamos a ver vamos a estudiar el profundo de este capítulo, el poder que podemos sacar de la palabra. ¿Cuál de ustedes tienen un verso favorito en este capítulo? ¿Nadie? Ok, mi favorito es 10, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y me gusta como dice, with my whole heart, have I sought thee. Significa que debo de buscar a Dios con todo mi corazón y no más parte de mi corazón. Y luego dice, oh, let me not wander from thy commandments. ¿Alguien tiene un versículo que les gusta en este versículo? 105 es mi primer punto. Yo creo que cada uno de nosotros leyendo este capítulo podemos sacar varios versículos que nos da ánimo, ayuda en tiempos difíciles y también gozo en la vida. Pero vamos a empezar con 4 versículos claves, o 4 o 5, y nomás leer y luego sacar el jugo, puede decir, a este capítulo. Versículo 105. Un hombre puede leer este versículo para mí, por favor. Ok, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. La semana pasada hablamos un poquito de este versículo, que como niño siempre estaba en las paredes, siempre los maestros estaban enseñando este verso, porque ellos querían que la Biblia, o reconocemos que la Biblia es nuestra guía, nos guía a través de cada versículo, de cada momento que leemos este Biblia. Y yo recuerdo cuando yo era, todavía estoy como young, right? Pero como niño mi papá decía, nos ponía un reto. El que lee toda la Biblia primero gana esto. Y era como una cantidad de dinero. Entonces, no creo que era la Biblia, pero era todo el Salmos. Y mis hermanos empezamos a leer muy rápido, muy rápido todo el Salmo, tratando de acabar en una hora o unos minutos. Pero mi papá trataba de enseñarlos la importancia de la palabra. Qué importante es leerlo, usarlo como una guía. Pero la primera cosa que podemos ver es la palabra de Dios es una guía para nuestras vidas. Es la única guía para nuestras vidas. En tiempos bíblicos pueden pensar en las luces que tenían. ¿Cuál eran? No eran LEDs en este tiempo. ¿Eran qué? De aceite. Y esas lámparas de aceite, ¿cuánto pueden iluminar? Solamente un lugar chiquillo, ¿no? Entonces tenían que tener tantos lámparas en su casa para encender toda la casa, o no encender, pero tener luz. Entonces, lo que estamos refiriendo es, debemos de usar la Biblia o leerla más para que podamos depender de esa luz. No podemos nomás leer un poquito y luego dejar la Biblia por toda la semana y decir que ya alumbrará nuestra vida. No, tenemos que sacar poquito de aquí, poquito de allá, de la Biblia, y dejar que la Biblia nos alumbra nuestras vidas. También la palabra de Dios nos da dirección espiritual. A través de este versículo podemos ver que lámpara es mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Entonces está diciendo que la Biblia es la guía, es la única guía para nuestras vidas, o debe de ser. Yo conozco tantos amigos que leen tantos libros para ayudarles, pero yo creo que el único libro que puede ayudar de verdad es la Biblia. En cualquier cosa, cualquier problema o cualquier decisión que tomamos, la Biblia es nuestra guía.
En Proverbios 3, 5 a 6, no todos nosotros sabemos este versículo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza tus veredas. También enseñando que la palabra es nuestra guía, debe de guiarnos en nuestra vida. Segundo Timoteo 3, 16, 17. Hemos leído esto la semana pasada, pero vamos a ir ahí una vez más. Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Man, it's hot in here. Is the heater on this side? Could you turn it off on this side? I think it's on over here. Dice, perdón, segundo Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces usamos este versículo para confirmar la inspiración de la palabra de Dios, pero también lo usamos para decir, pues, la Biblia es para enseñar a otros, pero muchas veces la Biblia es para nosotros, para enseñar a nosotros. Dice, y útil para enseñar a nosotros, redarguir, corregir, para instruir en justicia, hablando de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Es una guía para nosotros. Génesis 12, Génesis capítulo 12. Podemos pensar en una persona que fue guiado por la palabra de Dios. Y fue Abraham, versículo 1 a 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué está haciendo Abraham aquí? ¿Confiando en qué? En la palabra de Dios. Confiando en la palabra de Dios como su guía de su vida, en las decisiones que iba a tomar. Diciendo que yo reconozco, Dios, que me puedes guiar en cualquier decisión. Y yo creo que nosotros debemos de decir a Dios esas mismas palabras. Señor, yo reconozco su palabra, que va a ser mi guía para mi vida. Mateo 4. Mateo capítulo 4. Versículo... pues vamos a empezar desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayudado los 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús aquí en el desierto? ¿Confiando en qué? En la palabra. Siendo Dios, él podía nomás confiar en su propio poder, ¿no? Porque él es Dios. Pero, ¿qué dice la palabra? Está hablando la palabra de Dios a Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez está usando la palabra. Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está usando escritura para enfrentar tentación y demostrando a nosotros que nosotros podemos usar la palabra de Dios para nuestras guías en los desafíos de la vida. Cuando hay tentación, cuando hay problemas, cuando hay una decisión que podemos decir, no sé la respuesta. Aquí está la palabra de Dios. Es una guía. Lámpara esa a mis pies, lumbrera mis caminos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estamos tomando decisiones basadas en la palabra de Dios? Y siempre pienso en la palabra como un filtro para nuestras vidas, ¿no? ¿Estamos basando nuestras decisiones por la palabra de Dios o nomás estamos haciendo decisiones sin pensar en Dios, sin pensar en la palabra?
Yo creo que debemos de mantener diario de dirección. ¿Cómo explico? Que cada vez que hacemos decisiones lo escribimos y también oremos por ellas, pero también encontramos escrituras que podemos aplicar a esta decisión. ¿Okay? Si vamos a usar la Biblia, sería con un propósito, ¿no? Encontrar unos versículos, no sé, donde Dios te guía y escribirlos acerca de nuestra decisión. Un diario que podemos usar. Siempre estamos, como los jóvenes de hoy en día, si ellos tienen una pregunta de finanzas, de cualquier decisión, ¿dónde vayan? Vayan a YouTube. Es la verdad, ellos están influenciados por personas que no son en la Biblia. Y no, la persona al final, the last person que van a ir es a Dios. Ellos primeramente van a ir a YouTube, van a ir a un maestro, pero no van a la Biblia. Entonces yo creo que como adultos o como personas que decimos que somos cristianos, debemos de primeramente ir a la Biblia. Decir, Dios, yo confío en ti, Señor, y yo confío en su palabra, que es una guía para mi vida. La pregunta es, ¿estamos usando la Biblia como una guía o nomás para un libro que estamos leyendo por un deber que debemos de hacer, o nomás estamos poniendo un checkmark? Regresamos a Salmo 119. Perdón si estoy yendo un poquito rápido, quiero cubrir un poquito más y no quiero tardar. 119, versículo 9. No solamente es la palabra de Dios una guía, como dice ahí en versículo 105, pero también en versículo 9, 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces este versículo siempre vimos en campamentos, conferencias, y siempre lo dirigimos a jóvenes, solamente jóvenes. Pero yo creo que este versículo es para nosotros, es para cualquier persona que quiere purificar su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero eso anima a mí y me da como convicción. Me da una convicción que para purificar mi vida, ¿debo de qué? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Es como una máquina de limpiar agua. Si alguien tiene una de esas máquinas, yo lo compré y tiene una testing máquina device. Pones agua de la sink. How do you say sink? ¿Del what? De afuera, si quieres. Y luego se purifica. Toma una hora para purificar toda esa agua. Y al final viene agua dice ahí 0 y 0. No tiene nada de imperfecciones. Así podemos tomar nuestro tiempo en la Biblia y va a purificar nuestras vidas de las malas pensamientos, acciones, deseos. Aquí no solamente la palabra de Dios es una guía para nosotros, pero la palabra de Dios nos purifica. Nos purifica. Qué importante es para los cristianos purificarnos cada día. Cada día. No solamente llevarnos por nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, pero como la agua que limpia a veces, podemos limpiar nuestras vidas o purificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2. Vamos a ir ahí, Romanos 12, 2. Aquí podemos ver la batalla que tenemos como cristianos, purificarnos en este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimiento. La palabra aquí empieza de una renovación que empieza con nuestra mente. Dice entendimiento. Entendimiento es ¿de dónde? De nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, si queremos purificarnos, debemos de poner la palabra en nuestras mentes. Y eso purifica nuestras acciones. Dicen que empieza en el corazón a veces, empieza como un pensamiento y luego sale por una acción. Entonces, si tenemos la palabra de Dios primeramente en nuestras mentes, va a salir en acción. Va a salir en hacer buenas decisiones.
Es una batalla, siempre es día tras día, podemos ser distraídos, es una batalla, pero dice, no os conforméis. Entonces, significa que va a ser una batalla para transformar. Vamos a ir a Juan 15:3. Juan 15:3. Juan 15:3. Estamos hablando de la palabra de Dios haciendo el trabajo de purificar nuestras vidas. Capítulo 15, versículo 3, que dice, ya vosotros estáis limpios por la ¿qué? Palabra que os he hablado. Jesús está diciendo, por mis palabras, estamos confiando que esta palabra de Dios es la palabra de Dios, Jesús. Pero dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No hay nada más que puede purificar nuestras vidas como la palabra de Dios. Es solamente la palabra de Dios que puede hacerlo. No va a ser una persona como aquí no puedo pensar en ello. Counselor. A therapist, consejero, alguien que ese es su trabajo para ayudar psicológicamente y no a nosotros. A veces dicen, pues tienes que ver a alguien, pero no hemos nunca abrir nuestras Biblias. Entonces yo creo primero ir por la palabra de Dios, ver lo que Dios tiene que decir de nuestra situación y luego buscar ayuda de personas, de hermanos. Pero primeramente ir a la palabra. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Efesios 5:26. No solamente la palabra es nuestra guía, pero purifica nuestras vidas. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Podemos ver tantas veces, y yo creo que hay más referencias o más versículos de la Biblia donde habla de la palabra de Dios como hace un trabajo de purificación en nuestras vidas. Eso debe de ser a nosotros como empuje de leer la palabra, de hacerlo, una convicción, creo, de leer la palabra de Dios más. Salmos 51, sabemos que David en su Biblia tenía tenía el pecado grande en su vida, pero ¿qué hacía después? ¿O qué hizo después? Salmo 51, versículo 10 a 12. Y este salmo, aquí David está buscando el arrepentimiento. Versículo 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero David está diciendo esto de un corazón pecadora, llena de sucio, de maldad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostiene. David sabía que solamente podía ser limpiado por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por eso decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él sabía que era Dios que iba a hacer el trabajo en su corazón. No hay una película, no hay amigos o palabras que puede limpiar nuestro corazón como la Biblia. La Biblia lo va a hacer. Es nuestra guía, purifica nuestras vidas. Génesis 39. Génesis 39. Génesis capítulo 39. Versículo 12. 7, perdón. En la vida de José, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué decía? ¿Y pecaría contra quién? Contra Dios. Significa que José, en ese momento de tentación, ¿qué tenía en su mente? La palabra.
la palabra de Dios para ayudarle a purificar su vida, para mantenerlo limpio. Hablando ella a José cada día y no escuchará, escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Yo creo que fue una consistente palabra de Dios en la mente de José, día tras día, diciendo que no. Y diciendo que no podía hacer este mal contra Dios. Ni estaba pensando en alguien más, estaba pensando en Dios. Entonces significa que la palabra de Dios estaba en su mente y él usó la palabra para resistir la tentación. Debemos de identificar áreas en nuestras vidas donde necesitamos limpieza. ¿Cuál área en nuestras vidas necesitamos limpieza? Puedes pensar en su vida. ¿Cuál es el área? A lo mejor no haces pecados grandes o de acción, pero muchas veces para cristianos los pecados vienen a nuestra mente. Son pecados de la mente. Nunca puede decir algo con su boca, pero en su mente estás diciendo cosas de odio. Estás diciendo palabras que matan, pero están en su propia mente. Entonces yo creo que ese pecado debemos de, primeramente, reconocer. Y luego decir, con la palabra de Dios, voy a tratar de purificar mi mente, purificar mi vida. Puede ser pensamientos, puede ser nuestras palabras, o puede ser hábitos. Hábitos que has tenido desde un tiempo, que nadie sabe aquí en la iglesia, que ningún hermano sabe de ese hábito, pero usted lo sabe. ¿Y qué va a limpiar esos hábitos? Va a ser la palabra de Dios. Solamente va a limpiar, va a purificar. Regresamos a Salmo 119. Ahora vemos el versículo 97. Aquí David dice muy fuerte, oh cuánto amo yo tu ley. ¿Sí ves eso? Que él lo diga en otra forma, como estaba alegre de decir a Dios, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No solamente la palabra de Dios es una guía, puede purificar nuestras vidas, pero también nos da un gozo. Nos da un gozo pues, que no puedes encontrar en ningún otro lado. En ningún otro hábito o cosa que haces, un deporte, no puedes encontrar ese gozo solamente en la palabra de Dios. Muchas ven la Biblia como nomás un libro de reglas. Cuando ves la palabra de Dios como así, no hay gozo. Pero cuando lo leemos, cuando vemos esa relación que podemos obtener por la palabra, sale el gozo. Sale el gozo del Señor en cualquier momento que estás. Puedes estar en el peor momento de su vida y leyendo la palabra de Dios trae gozo. Y yo recuerdo estando en el hospital, cuando mi tío iba a morir, él tuvo un accidente en su troca y tenía un cardiac arrest, algo así. Algo con su corazón, estaba en el hospital. Y en este cuarto habíamos todos mi familia. Y puede ver la tristeza en nuestro rostro. Toda la gente que estaba ahí. Una tristeza pesado. Pero cuando ves a mi padre, como había un gozo que no podía explicar. Y hasta estaban preguntando, ¿por qué estás, gozoso? Y él decía, porque mi hermana acaba de aceptar a Jesús en su corazón. En ese, cama, Dios nos dio el privilegio de ver que él aceptó a Jesús. Pero ¿qué hacía mi papá tan feliz? Era la palabra de Dios. Y cuando él habla del accidente de mi hermano, él siempre, yo recuerdo esas noches, estando en el Ronald McDonald House, un lugar para gente que está en el hospital. Estábamos en un cuarto y era tan tarde, la familia estaba dormidos, pero yo recuerdo veo a mi papá salir del cuarto con su Biblia. Y cuando yo salía, él estaba en una couch leyendo, siempre leyendo su Biblia. Y en esas semanas tan horribles, estaba leyendo su Biblia. Y yo decía, wow, ¿cómo puede estar tan firme esa persona en medio de horrible occasion, esta ocasión tan horrible? Fue la palabra de Dios. Solamente va a ser la palabra de Dios que te va a traer gozo. Meditar es no solo leer. Podemos leer algo, pero no meditar en ella.
¿Cuántos de ustedes tratan de leer la palabra de Dios y luego algo viene a la mente y ya estás leyendo, pero no estás pensando en la palabra? Estás pensando en comida o cualquier otra cosa, pero no la palabra. La palabra meditar, dice todo el día, es ella mi meditación. Él ponía su mente en la palabra. Él vivía en estas palabras, en estas páginas. Me gusta leer tanto Jueces, y también Samuel, 1 y 2 Samuel, porque puedo poner mi mente en las historias, right? Puedes poner mi vida en estas historias y aprender algo. Y eso es meditar, no solo leer, no solo mirar las palabras, pero internalizar, poner a reflexionar qué grande es Dios por medio de su palabra y la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 1, Salmos 1, 2. Todos sabemos este versículo, Salmos capítulo 1, versículo 2, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y podemos encontrar tantos versículos en Salmos donde habla de meditación en la palabra, porque es tan necesario para nosotros de meditar en la palabra. No solamente leer y no sacar nada, pero meditar y hacer la palabra una delicia. Jeremías 15, 16, hemos leído esto la semana pasada, pero Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es algo que debemos de disfrutar. ¿Cuántos de ustedes cuando comen algo de postre se disfrutan? ¿No? Yo pienso en la película de Ratatouille. ¿Cuántos lo han visto? Cuando comes esos pensamientos de colores y empiezan a ser alegre, la cara. Es igual, yo creo, comparable, y es un ejemplo tonto, pero leyendo la palabra de Dios se alegre, la mente. Puedes, sacar su mente de los problemas de la vida y ponerlo en algo que trae gozo. Solamente la palabra hace eso. ¿Cómo podemos aplicar o poner en práctica esta parte? La palabra de Dios es nuestro gozo. Podemos tener una lista de gozo. Poner una lista de cosas que nos da alegría. O versículos favoritos que traen alegría. Yo en el colegio, ustedes saben que en el colegio debe de, el horario es complicado. No hay tiempo para parar y pensar en nada. Entonces en mi cuarto yo ponía versículos en paredes, en las paredes que estaba ahí, para que yo pudiera verlos y recordar estos versículos. Me traía gozo. Entonces yo creo que si ponemos la palabra de Dios enfrente de nuestros ojos, sería un gozo de la vida. Aquí en mi teléfono tengo una background. Cada vez que lo abres puedes ver el background, ¿no? El foto de la Wi-Fi, foto de los muchachos. Tengo uno aquí que dice Salmos 27, 14, espera en Jehová. Y cada vez que siento, a veces, y siempre estamos viendo nuestro teléfono, right? Siempre estamos sacando y viendo, sacando y viendo. Pero cada vez que lo leo, me pongo como gozoso. No gozoso, pero también confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas. Pero podemos hacer eso cada día, recordando que la palabra de Dios es no solamente nuestra guía, nuestra purificación, y puede ser nuestro, nuestro gozo. Perdón. Ok, vamos a regresar a Salmo 119 y versículo 50. Versículo 50. Entonces, nuestro guía, nuestra purificación, nuestro gozo. Y luego en versículo 50, vemos aquí, ella es mi, ¿qué? Consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántos aquí tienen pruebas, aflicciones? Yo creo que si preguntamos a cada uno de nosotros, podemos pensar en algo. Una prueba, una aflicción, un momento de estrés en nuestras vidas. Pero la palabra nos dice aquí que ella es que mi consuelo. No solamente es una guía, se purifica nuestras vidas, es un gozo, pero nos fortalece en medio de pruebas, en las tormentas, en los tiempos difíciles. Es la palabra de Dios que solamente hace eso. Cuando sientes mal,
y en vez de leer la palabra de Dios, escuchas música o ves una película o un show, La Rosa de Guadalupe, no sé qué miran. Pero no hace un trabajo igual como la palabra. Puedes gozarse durante, pero después solamente viene ese pensamiento del estrés o de la prueba, de la tormenta, y se siente, inconfortable. No siente confortable, no sientes con paz. Pero la palabra de Dios trae eso. Trae un consuelo que nadie puede explicar, un fortaleza en medio de pruebas. Y yo creo que en cada día hay sufrimiento de diferentes formas. Pero la palabra de Dios nos da ese fortaleza y nos da una vida espiritual. La semana pasada estábamos hablando de pensar en lo eternal. No solamente el terrenal, pero en el futuro. Pero la Biblia nos da una esperanza. Teniendo esa esperanza nos trae ese gozo, ese paz. De un día, no tenemos we don't have to worry. No tenemos que estresar para nada, porque un día vamos a estar en gloria. Un día, si trabajamos para el Señor, vamos a estar alegres ahí en el cielo. Y tenemos esa esperanza de un día ver a nuestro Señor. Isaías 40:31. Isaías capítulo 40, perdón. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán como alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un versículo que siempre usamos como, para cantar ese canto, pero también en tiempos difíciles, que Jehová podemos encontrar esa fuerza, esa esperanza y no caer. Podemos levantar. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Sé que estamos yendo un poquito rápido, pero quiero acabar aquí con este salmo. Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Solamente la palabra hace eso. No amigos de una amiga, palabras de una amiga, o palabras de un amigo. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Puede dar o traer consuelo. Y yo sé que, especialmente en este tiempo, donde estamos en nuestra nación, en nuestros trabajos, a veces hay sufrimiento de adentro. Pero ¿qué va a curar eso? Solamente la palabra. Solamente la palabra. Entonces aquí podemos ver que la palabra nos da una guía. Se purifica nuestras vidas, trae gozo. Y luego también aquí nos da consuelo, esperanza. Vamos a ir en nuestras vidas a Job 23. Yo creo que cada uno de nosotros, si estuviéramos en el lugar de Job, sería muy difícil, ¿no? Tener esa esperanza o paz. 23, Job 23, capítulo 23, versículo 10. Dice, mas Él conoce mi camino. Qué bueno es conocer que Dios está mirando y Él sabe, ¿no? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Por la palabra de Dios aquí Job podía sentir el abrazo o presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero sentir eso cada día. La presencia de Dios en mi vida. ¿Y cómo voy a hacerlo? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra y usándolo como un consuelo para mi vida. A lo mejor no estás pasando por duros tiempos ahorita. Pero estoy seguro que lo va a necesitar un día. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Cuando hablamos de Jesús aquí en Getsemaní, Lucas 22. ¿Qué dijo Jesús? Capítulo 22. Versículo 42. 22, 42. Diciendo,
Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se la apresó un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí encontró una fuerza por medio de ¿qué? Por medio de su oración. Su oración. Y en el plan de Dios, él estaba gozoso. Muchas veces nosotros, en vez de ser gozoso en el plan de Dios, decimos cosas malas a Dios, como, Señor, tú sabes que merezco más, tú sabes que merezco un mejor trabajo, o mejor esto y el otro. No, si estamos en el plan de Dios, debemos de estar felices. Debemos de ser fortalecidos. Pero solamente yo creo que sería por la oración. Reconocer que estamos en el plan de Dios, en el lugar de Dios, y estar feliz. Cuando enfrentamos dificultades o tiempos difíciles, ¿cuál es el primer lugar donde vayamos? ¿Cuál es? ¿Es la Biblia o es algo más? Y yo puedo decir, muchas veces yo voy a canciones espirituales. Es lo favorito que me gusta hacer, es ir y escuchar buena música que me levanta el espíritu. Pero solamente con escuchar música no lo hace. Es leer la palabra de Dios. Es sacar el teléfono o la Biblia si lo tienes y empezar a leer versículos de ánimo. Y no solamente, hay muchos cantos o rondallas que tienen cantos espirituales con versículos, pero no lo hace. No es igual escuchar música y leer la palabra. Sí ayuda, pero no es como no se planta tan profundo como la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede hacer eso. Podemos aplicar esto en escribir versículos que nos trae fortaleza y ponerlos en lugares donde podemos verlo. En nuestras casas siempre vamos, como el pastor dice, siempre vamos al refri. Siempre estamos comiendo, como la raza, comiendo pan, sacando leche. Y podemos poner versículos ahí. Podemos poner versículos en lugares donde siempre vemos para nos trae fortaleza. Ahora vamos a ir a Salmo 119 una vez más. Salmo 119. Y yo creo que este capítulo es un capítulo tan grande por una razón. Para que podamos sacar o podemos enfatizar unas cosas esenciales para nuestras vidas. Como aspectos que mencioné. ¿Cuál es nuestra guía? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Puede purificar nuestras vidas. Puede traer gozo y nos puede dar fortaleza en medio de problemas. Ahora en el versículo 18, último versículo que vamos a leer esta noche, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora la acción es hacerlo. No solamente escucharlo, que es lo fácil, right? Es fácil escucharlo, pero es difícil hacerlo. Como dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No solamente las bendiciones, pero la ley, la palabra, las maravillas de tu ley. Es fácil, y yo creo que han experimentado eso. Que cuando estamos arriba, cuando Dios bendice, es a veces duro regresar a Él. Porque estamos tan alegres y pensamos que tenemos la bendición de Dios, que ya lo hice, ya lo logré. Pero debemos de regresar. Debemos de, aunque estamos en tiempos buenas o malas, leer la palabra de Dios. Y miraré, como dice las maravillas de tu ley, como dice el versículo. Entonces, yo creo que debemos, como iglesia, escoger uno de las 4 áreas. Guía, purificación, gozo. ¿Cuál es la última? Fortaleza. Y donde necesitamos crecer. De verdad, yo necesito crecer en todas las 4 áreas, personalmente. En mi hablar, en mi pensar, yo tengo que crecer. Pero esto es un ánimo para todos nosotros. ¿En cuál área podemos crecer esta semana o mañana? ¿Cuáles cosas podemos cambiar de nuestra forma y poner la palabra de Dios ahí? Piensa en ello. Yo sé que fue un poquito rápido, pero yo creo que podemos tomar un tiempo esta noche y orar y preguntar a Dios cuál área en mi vida puedo mejorar con la palabra de Dios. No estamos hablando de mejorar nuestro trabajo, mejorar
cual sea otra cosa. Estamos solamente hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con la palabra? ¿Confiamos en la palabra como un guía, como una fortaleza, o estamos confiando en otras cosas? ¿Estamos yendo a diferentes personas antes que Dios? Es algo que nosotros debemos de mejorar. Entonces vamos a orar. Terminamos este estudio de Salmos 119. Y si tiene tiempo, mejoramos o vemos bastantes más versículos en Salmo 119. Y yo creo que va a ser de ayuda para nosotros. Pero esta noche, ¿cuál área podemos mejorar? ¿En cuál de los 4 podemos mejorar esta noche, mañana, esta semana, para la honra y gloria de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por palabras.